operacionalización de variables. Hablamos la anterior semana de lo que es el enfoque. No sé si ustedes recuerdan de cuántos tipos de enfoque vimos. Estaba el mixto y antes de ellos el cuantitativo y cualitativo. Sí. Hablamos también de un tipo de investigación, o varios tipos, ¿no? El tipo, uno de ellos, por ejemplo, es el exploratorio, los demás. Descriptivo. Correlacional. Explicativo, ¿no? Esos son tipos bases y a partir de ello empiezas a diseñar tu investigación. Dentro del diseño de la investigación vimos que, por ejemplo, está la investigación de campo. Hay otra que mencionamos. Dos. También prospectivo, retrospectivo. Pero hablando de cómo recolectar, sería de campo y de documental. ¿No? Luego tenemos con respecto al tiempo, prospectivo, retrospectivo, y tenemos también lo que dimos con respecto al tiempo también, pero a las veces que haces, lo que sería longitudinal y transversal. Esos son los diseños básicos. En resumen, pero en general, esos métodos nos van a ayudar para esquematizar nuestra idea de investigación. Cuando hablamos de diseño metodológico, no es más que intentar ver cómo voy a recolectar los datos e indicadores. Estoy diseñando de manera cualitativa, descriptivo, de campo, longitudinal o transversal. Entonces ya ahí uno va tomando en cuenta el camino por el campo de lo metodológico. Y hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la operacionalización de variables. Hasta la anterior clase solo teníamos la idea de lo que es cuantitativo y cualitativo, pero ahora tenemos que ya plasmar estas ideas dentro de un escenario de indicadores. Para eso vamos a hablar de la operacionalización de variables. En principio, cuando hablamos de la operacionalización de variables, hay que entender que esta es una manera de deshacer o desmenuzar las variables grandes que tienen un problema. Entonces, en ese sentido, si ustedes observan acá, la operacionalización de variables es un proceso para definir un concepto. Un concepto que puede ser, vamos a decir, una idea global. Yo, por ejemplo, les voy a dar un caso acá. Porque miren, no podemos definir de manera precisa un elemento que no conozcamos los elementos, los subelementos, vamos a decir. ¿Ya? Y, por ejemplo, les doy un caso. Si yo tuviera que estudiar un órgano, por ejemplo, el hígado, yo primero tengo que saber qué subvariables tiene el hígado. O sea, la operacionalización de variables es el proceso por el que se define en concepción teórica esa variable. Entonces, yo voy a querer medir el hígado y yo tengo que ver las distintas aristas o variables, subvariables de esta. Porque recordarán que nosotros en la parte de metodología de investigación dividimos nuestro problema en variables, variable independiente y dependiente, ¿recuerdan? Y la variable dependiente era una variable global que representa a la patología, y la variable independiente es como una solución, es una variable global. Si yo hablara de ecografía transvaginal, es muy grande, un concepto muy difícil de medir solamente. Si yo hablara de cosas genéricas que son variables, son muy difíciles de medir. Si yo hablara, por ejemplo, ahora de la capacidad de atención que tienen los estudiantes, capacidad de atención es muy variable, muy grande. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las variables son grandes, pero tienen que volverse pequeñas para que nosotros podamos medirlas. Tenemos que desmenuzar. Y en ese sentido, la operacionalización de variables es el proceso de subdividir. Ahora bien, el concepto de medición tiene que ver con algo que es abstracto. O sea, cuando hablamos del hígado es abstracto porque el hígado es un órgano que tiene es un sistema en sí que tiene tantos elementos. Pues no podríamos medir nosotros algo grande. Lo que hace la concepción justamente de operacionalizar implica medir. O sea, de alguna manera tenemos que convertir a un elemento medible.
a ese elemento medible nosotros le llamamos indicador. ¿Ya? Es importante que sepan eso. Entonces, un proceso abstracto, hígado es abstracto. Yo voy a tratar de medir. ¿Cómo voy a medir? De algún método que yo haya que poner la ecografía, lo que hace es medir longitudinal, transversal, el volumen, etc. Además de eso, mide elementos cuantitativos como cualitativos. Entonces, la idea es ese elemento abstracto tratar de medir en indicadores. Nosotros acá en Funciclo tenemos un sistema que quizá ustedes lo han ocupado en los informes, ¿no? En la parte de las prácticas, ¿no? Hay un sistema que ha sido desarrollado acá con ya protocolos que ya vienen, por ejemplo, ahí dice cuál es la ecogeometría, ya te da los valores, tienes que elegir. Pues básicamente eso es lo que hemos hecho y hemos desmenuzado, que se lo puede medir. Y eso viene por la teoría de los años y años que ya tiene la ecografía, ¿no? Lo mismo pasa en muchos campos. El otro día hablaba con un ingeniero civil y él me dice que hay maneras de medir para que una carretera esté bien hecha. Lo mismo pasa cuando alguien hace su casa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de material va a usar, pero que sea durable, ¿no? Entonces, uno va bien en las cañerías, por ejemplo, ¿no? Va a usar una cañería que es de una determinada marca y, por ejemplo, si tienen termotanque o agua caliente, es otra la cañería. Y lo que hacen los expertos es medir, porque te pueden dar un producto que no es muy bueno. No sé si ustedes observaron, por ejemplo, acá en marketing, que hoy ya tienen las ventanas abiertas, lo vamos renovado, ¿no? Si ahora van a pasar por ahí, por ejemplo, el fondo está con alucobón, con un material que es revestimiento. Y les cuento que ese material es algo como este, ¿no? Pero esto por ejemplo, tiene una forma diferente, tiene un elemento plástico. El de allá tiene aluminio y el costo es mucho mayor, la durabilidad es mucho mayor. Entonces uno va midiendo los elementos en función de la durabilidad, del tiempo y demás. La cuestión de medir, siempre la gente está obsesionada, los humanos estamos obsesionados por medir, queremos medir todo. Entonces por eso esta herramienta creo que es indicada para el tema de permitir medir ese proceso de medir. Nos va a dar pues la idea específica, ¿no? de una medición clara de algún órgano, de algún elemento que nosotros estudiamos. Bueno, entonces quiero hablarles nuevamente sobre las variables. Hay variables independientes y dependientes. Estas son variables grandes, ¿no? Esto es lo que hemos hablado, lo que ya había comentado. También hay unas variables de control que normalmente se aplican como una especie de cambio. Se le da normalmente acá la dependiente. O sea, ¿qué es lo que va a variar acá? ¿No? Las variables de control son valores que pueden cambiar el resultado. Vamos a decir, por ejemplo, que una variable dependiente puede ser una persona que tiene resfrío, y es una persona que tiene resfrío, y acá la variable independiente llega a ser un fármaco X, pero yo puedo hacer unas variables de control. Por ejemplo, puedo hacer que el medicamento se tome solo en las noches, como es que reacciona el cuerpo, o puedo hacer que tome en la mañana y en la noche, como es que reacciona el cuerpo. Entonces, las variables de control son eso, en el día, en la noche, o sea, elementos que hacen que cambie el resultado final, ¿no? Entonces, este de control son como ya elementos determinados. Estamos hablando de un campo de farmacología. Podría aplicarse esto a cualquier aspecto, por ejemplo, en un edificio. ¿Qué tanto peso resiste una columna? ¿No? Entonces, piensa acá el resultado que quieres que sea duradero. Entonces la independiente llegará a ser un material X que pueda soportarte 10, 20, 30 pisos. Acá están construyendo los edificios estos del Macororó y el otro día pregunté ¿cuánto va a soportar este material? Me gusta preguntar a la gente, no paso por ahí y de la nada empiezo a charlar, si es que hay oportunidad, por supuesto. Y le pregunto a justo estaba el jefe de obra, ¿no? Y de la nada por ahí pasamos y le hablé, ¿no? Le dije, mire, oiga, qué bien el edificio. No sabe cuánto va para resistir. Esto va a tener 28 pisos y el material todo soporta tranquilamente, incluso para 35 metros, porque está diseñado para eso.
Entonces, los materiales y demás están para ello. Pero va a depender también, por supuesto, lo del control. Por ejemplo, si las zapatas están bien hechas, o sea, una serie de elementos que podemos controlar en función de material, de peso, de calidad de los materiales, ¿no? Entonces, las variables siempre son, en este sentido, dependientes, independientes y de control. Ahora, muchas de estas variables ya nosotros tenemos que entender que se van a convertir en elementos indicadores, como ya había mencionado. Y esos elementos indicadores tienen que ser medibles. Y acá viene lo que es cualitativo y cuantitativo. El género llega a ser un elemento cualitativo. Una manera en la que se van a dar cuenta que es cualitativo es que las variables no tienen números. O sea, cuando hablas de género, el resultado que vas a tener para elegir es varón o mujer, o sea, es letra. Pero en un cuantitativo siempre vas a tener elementos que le vas a responder con números. Por ejemplo, acá, ingresos que tienes, vas a responder con números. ¿Cuánto gana la doctora? Entonces, uno dirá un monto X. ¿Cuánto gana usted, doctor? Dirá un monto X, pero es un número, ¿no? Años de estudio, ¿cuántos años de estudio? No puedo responder con letras, ¿no? Pues, sí o sí, te da a entender que es un número. Entonces, la mayoría de las veces estos se mencionan en una esencia de lo que sería número entero o lo que sería el número continuo, lo que sería el decimal. Entonces, siempre que veas eso, es cuantitativo. Por si acaso no confundamos, que a veces yo he visto que acá le ponen edad como cualitativo porque le ponen rangos de edad, ¿no? Digamos, póngale que sea adolescente, joven, así como grupos. Al final es una edad, un número. Bien, entonces, ahora hablando de los conceptos de operacionalización, entonces ya sabemos que cada variable grande, se va a, como les digo, se va a disgregar en una pequeña variable medible. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que hablar de las concepciones de cada variable. Para eso nosotros vamos a hablar de indicadores y dimensiones. Los indicadores es la esencia misma de la medición, pero las dimensiones son categorías. Esto es importante. Por ejemplo, dentro del cuerpo humano hay categorías, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero medir todos los sistemas, podría decir categoría, sistema, vamos a dividir en algunos sistemas. Sistema nervioso, un sistema. Dentro del sistema nervioso hay elementos que se miden. Sistema vascular, sistema sanguíneo. Entonces vas a dividir elementos dentro de él. Entonces, las dimensiones son categorías, pero los indicadores ya serían elementos más específicos, ¿no? Algo que se pueda medir cuantitativa o cualitativamente. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, para la calidad de vida. Miren este caso, quiero que noten esto, el concepto, calidad de vida. Y acá les pido su participación, doctor. Doctores, la calidad de vida, ¿cómo la pueden medir ustedes? Voy a dar un poquito atrás para que no notemos esa idea. Calidad de vida para mí es una variable. Entonces, doctores, ¿qué categorías podríamos sacar de calidad de vida? ¿Cómo definirían ustedes calidad de vida? A ver, si yo les preguntara, para que una persona tenga calidad de vida, ¿qué podrían medir? ¿Cómo me dicen que una persona tiene calidad de vida? Buena alimentación. Buena alimentación, por ejemplo, sería una categoría, porque es algo general, categoría. Otra categoría, dimensión se llama, es lo mismo dimensión que categoría. Ejercicio, bien, ya, entonces tienes calidad de vida, alimentación, ejercicio, bien, tienes dos categorías. Una más, a ver, doctor, una que usted cree para que alguien tenga calidad de vida. Alimentación, ejercicio. ¿Qué más le pondría? Algo general. Trabajo, estudio, trabajo. Entonces,
trabajo, está bien. Pues claro, el trabajo te va a dar, digamos, dinero, podríamos poner, ¿no? Porque uno trabaja por dinero, si no, uno no trabaja tal vez, ¿no? Pero bueno, dinero pongamos, ¿no? Esto es categoría, miren. Ahora, dentro de esos elementos, por ejemplo, dentro de la categoría que pusimos alimentación, ¿qué podrían medir? Algo específico. Eso ya es un indicador. Algo que podríamos decir dentro de la calidad de vida, pero dentro de la variable calidad de vida, pero dentro de la categoría alimentación, ¿cómo medirías si una persona tiene buena calidad de vida? ¿Se entiende? ¿Qué podrías medir específicamente? Proteínas, ¿no? Y en ese caso, sus opciones de proteínas, ¿qué sería? ¿Qué opciones me das? Claro, pero hay que decirlos, ¿no? ¿No es cierto que hay que un poquito disgregar? Eso es la disgregación. La categoría y el indicador. Nutrientes. Ahora, dentro de ejercicios, acá está ejercicios nomás, general. ¿Qué es lo que tendría que ser? Indicadores precisos. ¿Qué me diría? Por ejemplo, que una persona regularmente tenga que ejercite su cuerpo, ¿no? Pero ¿cuál sería la frecuencia mínima? Que podría ser válida. ¿2 qué? ¿2 horas? 1 hora cada día, es lo mínimo, ¿no? Pero eso, por ejemplo, no se cumple en muchos casos. Entonces la calidad de vida está baja. Claro, pensamos que tenemos buena calidad de vida, pero como no hacemos 1 hora al día, entonces la calidad de vida es un elemento de varios factores. Puedes tener estos elementos, pero si no tienes plata, porque es otro elemento el tema del dinero. Entonces la calidad de vida es un elemento que tiene varias categorías, así como ustedes lo llaman, multifactorial. Una enfermedad es multifactorial, hay muchos elementos. Haz de cuenta que eso es una dimensión. Ahora, mira, la calidad de vida tiene dimensiones que podrían ser salud, salud de hecho es general, ¿no? Porque eso puede tener salud, relaciones sociales y estabilidad económica. En este ejemplo solo estoy nombrando 3 elementos diferentes. De salud podría estar salud alimentaria, salud física, ¿no? Estamos dividiendo de otra manera. Porque también si uno no se relaciona con gente, no tiene buena salud, ¿no? Es otro indicador. Hay gente que no se sabe relacionar, solo está en casa, en su computadora, digamos, y no habla con nadie, tiene una mala relación humana, porque los seres humanos estamos hechos para relacionarnos con gente. Y obviamente la estabilidad económica, como les decía, son elementos que son dimensiones, categorías o dimensiones, que es lo mismo. Ahora los indicadores, miren, van a incluir la frecuencia de visitas al médico, ¿no? Esa, por ejemplo, sería una manera de ver con cuánta regularidad, cuántas veces hace ejercicio al día, cuánto alimento consume, o sea, ricos en qué, proteínas, o sea, lo que es bueno, podamos medir. Eso ya se puede medir. Acá, por ejemplo, el hecho de decir si alguien consume soda o no, eso es un buen indicador que vendría por parte de la salud. Sabes que eso no te hace mal que consumas soda, un vaso, en un determinado momento, no te hace daño terriblemente, la exageración sí te haría daño, ¿no? Hay gente que consume día, tarde y noche, mañana, tarde y la noche, sola, ¿no? Entonces ya sabemos que te va a hacer daño. Entonces, básicamente a partir de ello viene la medición. Un ejemplo acá, por ejemplo, para la satisfacción, esta sería la manera en la que hay que realizar esta tarea para el día jueves. Miren, lo que hay que poner acá es la variable. Ya, la variable. En este caso la variable para nosotros va a ser la patología que estás estudiando. ¿Qué quiere decir acá? Que por ejemplo acá colocarás hígado graso, por decirlo así. ¿Ya? En este caso estoy colocando satisfacción laboral, porque es un ejemplo que todos podríamos discutir, satisfacción laboral, ¿no?
Dentro de la satisfacción laboral, tengo que definir qué es la satisfacción laboral, ¿no? Esa definición, ¿de dónde viene? No viene de ChatGPT, podrías usarlo si quieres, pero es decir, esa definición en sí la tienes que sustentar en alguna teoría, en algún autor. Tú puedes colocar acá el autor que dice que es la patología, ¿no? Esta es la definición. Yo si pregunto, por ejemplo, ahora qué es el hígado graso, con sus palabras, doctor, ¿qué es el hígado graso? Con sus palabras, ¿no? Definición. ¿Qué diría? Acá pongamos hígado graso y acá. ¿Qué sería? Si hablamos de ecografía, el aumento no de ecografía, solo hígado graso, en general. El aumento de ácidos grasos. Exacto. Y ahí seguramente puede agregar otros elementos más que un autor lo diga. Pero lo que vamos a colocar acá, según tal autor, está la situación, que yo obviamente estoy de acuerdo, ¿no? Por algo no lo busco. Esa definición la puedes colocar acá, para que incluso se acuerden. Normalmente preguntan a estos elementos cuáles son sus variables. Normalmente nosotros tenemos 2 o 3 máximo, ¿no? No sé si alguien tendrá más, pero 3 creo que es lo máximo que he visto. Y debajo obviamente pondrás que es la ecografía con la que aplica. Es un ejemplo. Entonces, acá por ejemplo, satisfacción laboral es la percepción de bienestar en el trabajo. Esa es la situación de satisfacción laboral. Te llevas bien el trabajo con los compañeros, puede que tengas satisfacción laboral. Entonces, dependerá que quiero medir. Por ejemplo, acá hay una definición, miren la definición operacional, y esto es como si fuera ya parte de lo que va a ser la dimensión. Nivel de acuerdo en una encuesta de satisfacción. Acá. El indicador que nosotros vamos a medir es nivel de satisfacción. O sea, si yo preguntara del 1 al 10 cuánto estás bien en tu trabajo, cómo te sientes en tu trabajo, entonces acá lo que estoy diciendo es cómo te vas a sentir, miren, en orden, ¿no? Puede ser en digamos, numeral, o puede ser incluso simplemente en letras, ¿no? Muy mal, bien, muy bueno, en la escala de Likert, ¿no? En la escalita podrías colocar excelente, extraordinario, que podría ser una lista de posibles valores. En la escala de Likert acá podrías colocarla también. Entonces, acá se necesita el indicador y cómo lo vas a medir. Esto es la operacionalización de variables. Entonces, nosotros vamos a empezar a hablar de lo nominal. Miren acá, ordinal es esto, pero nominal. Cuando hablamos de nominal, que vas a tener algo como letras, género, masculino, femenino. Ordinal, vas a tener esto que te decía, ordinal, pero vas a tenerlo en función de satisfacción bajo, medio, alto. Así lo vas a tener, ¿no? Esta manera de realizar tu organización es la que va a permitir un trabajo de recolección de datos. Buenas noches, doctor. El intervalo, acá, por ejemplo, vas a tener ya valores entre un determinado rango, digamos, de 0 o de 10 a 20, entonces esos rangos son numéricos. Y en este caso vas a tener siempre valores que pueden ser absolutos, sí, no, que pueden darse. Ahora bien, vamos con los ejemplos, doctor, ya que hemos comprendido, y para los que están llegando recién, estamos hablando de lo que es la operacionalización de variables, que es un proceso en el cual disgregamos una variable grande en dimensiones y luego en dimensiones o categorías, pero luego vienen los, dijimos, entonces no se olviden esto, acá, no se olviden, indicadores, dimensiones e indicadores, ¿ya? Variable grande, dimensiones, que es lo mismo que categoría, y luego vendrían los indicadores, ¿ya? Bien, entonces en el ejemplo.